Bendiciones, queridos hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí reunidos en este día para compartir la palabra de Dios. Hoy quiero compartirles un tema que dice así: ¿qué es mejor? ¿Que permitas que te lastimen el corazón y tengas que perdonar? ¿O no permitir que te lastimen tu corazón y no tengas necesidad de perdonar? ¿Cuál de los dos tú eliges? La primera opción sería que si tú eres una persona que quizás eres susceptible, que permites que te lastimen, todo lo que dicen, todo lo que hagan los demás te duele y obviamente tienes que perdonar a esas personas que te han lastimado. La segunda opción es que tener un corazón donde no permitas que te lastimen tu corazón. Y si tú no permites que te lastimen tu corazón, no tomas en cuenta lo que hagan o digan los demás, eso quiere decir que no te han lastimado. Y si no te han lastimado, no tienes por qué perdonar a nadie. ¿Cuál de las dos opciones tú eliges? ¿Jesús perdonó a sus ofensores? Es interesante ¿qué dijo Jesús en la palabra de Dios? Vemos que en la palabra, en ningún momento Jesús dice, yo los perdono por lo que me hicieron. Pero lo que sí dice, en Lucas 23:34, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba pidiendo en ese momento el perdón, pero porque habían lastimado al Padre. Por eso dice, Padre, perdónalos. Jesús estaba en ese momento como intercesor, muriendo por toda la humanidad. Le habían lastimado su cuerpo, pero su alma no fue lastimada. Y eso es lo que vamos a estar analizando. Jesús soportó los insultos, el juicio injusto, el maltrato en silencio, cumpliendo las Escrituras. En Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. También dice en 1 de Pedro 2:23, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso dice la palabra. Jesús realmente fue muy lastimado en su cuerpo, pero no abrió su boca. Tampoco respondió con maldición a todas aquellas personas que le dañaban su cuerpo. Por eso en Lucas, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba haciendo Jesús como el sumo sacerdote que intercede por los pecadores. Porque en ese momento de mayor sufrimiento su misión era salvar y no condenar. Jesús señala que muchos de sus verdugos actuaron sin entender plenamente a quién crucificaban. Por eso dice en Hechos 3:17, ahora hermanos, sé que por ignorancia lo hicisteis, como también vuestros gobernantes. Por eso dice también, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente no sabía a quién estaba matando, al Hijo de Dios. Por eso dice el Señor en la cruz esa frase. El oprobio de sus enemigos fue soportado en silencio para cumplir las Escrituras y mostrar su humildad y paciencia. Sin embargo, en la cruz su petición de perdón al Padre subraya su misión redentora y su papel como mediador entre Dios y los hombres. La diferencia radica en que en la cruz Jesús no solo sufre, sino que activa el perdón divino para cargar con el pecado del mundo. Esto nos recuerda que en la cruz no solo fue un evento histórico, sino el centro de la reconciliación entre Dios y la humanidad. Por eso Jesús dijo eso, porque ese momento fue clave
estaba llevando y muriendo por el pecado de la humanidad. Por eso Jesús dijo esas palabras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajo esta enseñanza, así como Jesús, a pesar de que lastimaron su cuerpo, Él no permitió que lastimen su corazón. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Imagínense, tan importante será sobre todas las cosas cuidar nuestro corazón, porque ahí está la vida. Hoy en día, como digo, mucha gente fácilmente se deja lastimar. Hay gente que es muy vulnerable, susceptible a todo lo que digan o hagan los demás, y tienen muchas heridas en su alma. Proteger el corazón significa evitar llenarlo de resentimiento y amargura o rencores. Esto no implica aislarse de los demás o endurecer emocional, o sea, ponerse duro. Esto no implica aislarse de los demás o endurecerse emocionalmente, sino aprender a manejar los conflictos y ofensas con madurez espiritual. Qué importante. Y Jesús es un ejemplo de madurez espiritual. Él vino con un propósito. ¿Sufrió su cuerpo? Sí. ¿Tuvo que soportar muchas ofensas? Sí. Pero realmente Él cuidó su corazón. Él tuvo madurez espiritual. Y eso es lo que tenemos que nosotros alcanzar. Alcanzar esa madurez espiritual. Para eso tenemos que aprender a perdonar. Y perdón no es un sentimiento. Perdonar es una decisión. Esto implica que al amar y a relacionarnos con los demás, a veces seremos heridos, pero tenemos la capacidad de perdonar. En Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces el perdón es un acto de gracia que refleja el amor incondicional de Dios. Jesús se dejó herir, pero por eso no significa ser un ingenuo o permitir abusos, sino tener la fortaleza de amar incluso cuando duele, porque sabemos que el perdón libera el corazón de la carga del rencor. Así que si queremos tener un corazón sano, mis hermanos, tenemos que aprender a perdonar. Y el perdón, repito, no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Tú decides de liberar a esa persona la cual la tienes atada. Necesitas que te pida perdón, porque te ha herido. Entonces, tú la tienes atada a esa persona. Y dices, no, tú me tienes que pedir perdón, porque tú me has lastimado. Entonces, siempre la tienes así. Decide perdonar. Libera a esa persona. Llega al punto de decir, mira, ya no me debes nada. Y yo no te debo nada. Yo creo que madurez espiritual es poder decir eso en la vida. Nadie me debe nada y yo no le debo nada a nadie. ¿Qué tal? Sería importante eso, ¿no? Jesús mismo experimentó ambas situaciones. Guardó su corazón del pecado y no permitió que las ofensas lo desviaran de su misión. Y por otro lado, permitió ser herido en la cruz, y en la cruz demostró el mayor acto de perdón. Jesús permitió que lastimen su cuerpo, pero no permitió que lastimen su corazón. Si bien permitió que su cuerpo fuera herido, ultrajado, protegió su corazón del pecado, del odio y de la amargura. Esto nos enseña una verdad espiritual esencial.
El corazón, como la fuente de nuestra vida espiritual, debe mantenerse íntegro, enfocado en Dios, incluso en medio del sufrimiento. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Si queremos vivir una vida en plenitud, en paz, ya no tomes en cuenta lo que digan o hagan los demás. Hay una frase también que estoy declarando. Y decir, ya no espero nada de nadie. Solo espero de Dios. Porque a veces tú esperas de los demás. Tú esperas de los demás que te amen, que te perdonen o te pidan perdón. Ya no esperes nada de nadie. Solo espera de Dios. Si los demás te dan su perdón, te dan amor, está bien. Bienvenido, pero ya no esperemos nada de nadie. Y vas a vivir más tranquilo. Solo espera del Señor. Jesús sabía que su misión incluía sufrir en su cuerpo para redimir a la humanidad. Sin embargo, nunca permitió que el odio, la amargura y el resentimiento entraran en su corazón. En Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Su sufrimiento físico fue una expresión de amor puro y obediencia al Padre. Incluso en medio del dolor, su corazón permaneció lleno de amor y compasión, como le demostró al orar por sus verdugos, ¿sí o no? La importancia entonces de guardar el corazón. Como dijimos, guarda tu corazón. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Aunque los hombres podían golpear su cuerpo, herirlo físicamente, no tenían poder sobre su espíritu. Jesús declaró esto a Pilato. Ninguna autoridad, en Juan 19:11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Así que Jesús muestra en esta frase que, aunque fue vulnerable físicamente, nunca perdió su fortaleza espiritual ni su conexión con el Padre. ¿Sí o no? Él vino con una misión y sabía que tenía el favor de Dios, tenía el favor del Padre. Y es lo único que necesitamos. En esta vida lo único que necesitamos es tener el favor de Dios. Entonces, ¿cuáles son las lecciones para nosotros? Tenemos que aceptar el sufrimiento, pero con propósito. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman su nombre. Así que lo que nos pasa, mis hermanos, si a veces pasamos momentos difíciles, son con un propósito. Hay momentos en que el sufrimiento físico o emocional es inevitable, especialmente cuando estamos siguiendo la voluntad de Dios. Sin embargo, no debemos permitir que el sufrimiento contamine nuestro corazón con el pecado o la amargura. Así que esa es la primera lección. La segunda es entender el amor incondicional. Jesús nos enseña que podemos enfrentar el rechazo, la traición, la violencia, pero sin dejar de amar. Esto es posible al depender del Espíritu Santo para renovar y proteger nuestro corazón. Mis hermanos, si tú no te cuidas tu corazón, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a proteger tu corazón de esas heridas emocionales? Solo tú. Nadie más puede proteger. Solo tú tienes que cuidar. Así que evita que los demás te hieran, ¿no? Entonces creo que esta es la enseñanza para vivir una vida mejor, más tranquila con el Señor. Jesús es el modelo perfecto. En Mateo 11:29 dice, Jesús nos invita a aprender de su corazón. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Su mansedumbre no era debilidad, sino una fuerza bajo control. Su humildad no era sumisión a los hombres, sino obediencia al Padre. Así que tenemos nuestro mejor ejemplo, Jesucristo. Él es nuestro modelo. Aprended de mí, dijo el Señor. Para terminar entonces, mis hermanos, Jesús permitió que su cuerpo fuera lastimado como un sacrificio redentor, pero nunca dejó que el pecado o el odio mancillaran su corazón. Esto nos enseña que aunque no siempre podemos evitar el sufrimiento externo,
debemos guardar nuestro corazón de las heridas emocionales. Así que, si hasta ahora tu corazón está herido, es hora de perdonar. Lo primero que tienes que hacer es eso. Y de ahora en más, no permitas que los demás te hieran. Y eso va a ser mucho mejor para tu vida. Una vida de paz. Señor amado, gracias por esta enseñanza y por tu ejemplo. Ahora entendemos cómo tú permitiste sufrir, que tu cuerpo fuera lastimado, pero lo hiciste con un propósito para salvar a la humanidad. Y podemos entender qué importante es también nosotros seamos igual, que guardemos nuestro corazón de toda herida emocional. Ya no permitamos que nadie ni nada nos lastime. Señor, decidimos de ahora en más perdonar a todos aquellos que nos han dañado, ofendido hasta ahora. Los perdonamos. Y de ahora en más, Señor, ya no vamos a permitir que nos lastimen. Ya no vamos a tomar en cuenta lo que hagan o digan. Lo único que necesito es tu favor. Nada más. Ya no espero nada de nadie. Gracias, Señor amado. Gracias por esta enseñanza que me va a ayudar a vivir una vida de paz en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.